Soy Javier Rossi Carreira. Soy Mariana Regueira. Somos psicólogos clínicos. Y esto es Desenredando Mambos. Mambos tenemos todos. Solo algunos queremos desenredarlos. Ya fui al psicólogo, fui al teólogo, fui al astrólogo, fui al enólogo, ya fui alcohólico y fui lampeta, ya fui anónimo y ya hice dieta, ya lancé piedras y escupitajos al lugar donde ahora trabajo y mi legajo cuenta destajo que me porte bien y que arme relajo. Y oigo una voz que dice sin razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Y oigo una voz que dice con razón, vos siempre cambiando ya, no cambias más. Y yo estoy cada vez más igual, ya no sé qué hacer conmigo. Ya no sé qué hacer conmigo. Bueno, ahí pasaba este tema del Cuarteto de Nos, que usamos como disparador para esta emisión del día de hoy. Hola, Mar. Hola Javi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Bien. Acá, viendo el tema de las crisis un poquito. ¿Qué nos vas a contar de esto? Un poco las diferencias, ¿no? Porque tenemos algunos tipos de crisis que son más evolutivas, que nos tocan a todos en distintos momentos de la vida, la adolescencia, la mediana edad, la crisis de los 40, las crisis de la tercera edad. Son, crisis que todos de alguna manera transitamos. Y después tenemos las crisis que son más situacionales o inesperadas. Pues un divorcio, perder el trabajo, que tenés hijos y se fueron de tu casa, cualquier tipo de crisis, incluso las crisis existenciales, ¿no? Cuando uno ya no sabe... Cuando abarca todo. Sí, cuando ya no sabe qué hacer consigo mismo. Entonces, vamos a desenredar un poquito esto. ¿Se te viene algo a la cabeza con esto? ¿Te ha pasado en la clínica de acompañar personas en momentos así? Ahora que me haces esta pregunta, pienso en pacientes que capaz estaban por recibir o se recibieron y la pregunta es ¿y qué hago ahora? ¿No? Porque capaz ya les conllevó una crisis elegir qué hacer después que uno termina el colegio, ¿no? Y después de eso, una vez que termine la facultad, ¿qué hago ahora que terminé? Entonces lo primero que se me vino fue eso, pero después también cuando dijiste, cuando los hijos se van de casa, esto del nido vacío, ¿no? Me acordé un poco también esto de también la crisis de la tercera edad cuando hay que jubilarse, como estos momentos claves, Sí, ¿no? sí, Como... ya no sos productivo en la tercera edad, ¿qué haces con tu tiempo? O en esto de la facultad, ¿no? O lo que sea que se estudie, como ¿qué hago ahora? La pregunta es como ¿y ahora qué? Sí, a mí se me viene mucho esto que pasa mucho con los chicos cuando terminan el colegio, que, quizá hablo por mí, ¿no? Y puedo incluir mis crisis en esto, pero como que uno muchas veces termina el colegio y no sabes qué querés hacer para el resto de tu vida a los 18 años. Algunos lo saben y afortunados ellos, pero a muchos nos pasó, a mí me pasó, yo hice un colegio técnico, que son 6 años, en el 5.º año ya me quería cambiar. Sobre el final me agarró la crisis y dije, no, yo no voy a estudiar ingeniería, terminé saliendo del colegio, lo terminé el técnico, la verdad que no sabía qué estudiar, me metí a estudiar económicas porque más o menos las matemáticas se me daban bien y me gustaban, pero no había nada de pasión ahí. Entonces estuve ahí con una búsqueda y una crisis que hubo que atravesarla, ¿no? Pero bienvenida, porque a veces también... la importancia, ¿no? De aceptar la crisis, de parar la pelota y ver qué es lo que quiero. No se puede equivocar, ¿no? Pero por lo menos saber qué es lo que no querés. Sí, también cuando dijiste no me apasionaba, creo que a veces las crisis aparecen porque uno espera que lo que vaya a hacer le tiene que apasionar. Y no siempre. Creo que también es mucho lo que se dice a nivel social, ¿no? Como que la sociedad espera que si vos terminás la facultad tenés que trabajar de eso durante toda tu vida y eso te tiene que encantar y eso te tiene que llenar. Bueno, pero también está el discurso de estudiar algo que te dé plata. Eso es un poco también más... lo escucho un poco más ahora quizás, pero también es eso. Yo lo escuchaba. Bueno, pero estudiar algo que te dé plata y que capaz no te gusta para nada por el simple hecho de... Es donde pongas el valor, ¿no? Claro, pero ahí por eso digo que ahí puede aparecer una crisis. Ahí le aparece más tarde la crisis. Ya profesional... y no le gusta lo que hace. Bueno, por eso, pero tenés la billetera llena y estás cansado, cansada de
Sí, me encanta esa frase. Vamos a repetirla. Billetera llena, corazón vacío. Corazón vacío. Bueno, me parece que está bueno, qué sé yo, cuando se presentan estas señales de alarma, escucharlas, ¿no? Qué sé yo, por lo menos poner en la balanza la billetera del corazón también, o bueno, sea la crisis que uno esté atravesando, no ser distraído, una vez más, ¿no? Y como hemos mencionado acá varias veces, pero es como otra vez patear hacia adelante un problema para el yo del futuro. Digo, bueno, está bien, ya me metí, estoy en tercer año de la carrera, no voy a dejar ahora. Y bueno, qué sé yo, no sé. Capaz que sí. ¿Cuál es el mal peor? Claro, claro. Porque después, si no, imagínate si no puede dejar la carrera en 13 años, bueno, no puede dejar la profesión después de ejercerla. Digo, ¿no? Todo se va haciendo un poco más difícil. Sí, y ahora que decís eso pensaba en alguna frase que he escuchado como, estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Pero si a su vez no haces uso de ese tiempo en algo que te haga bien, ¿lo perdés o no lo perdés? O sea... Perder el tiempo decís como por no decidir algo. No, o no sé, llegué hasta tercer año de tal carrera o estoy hace 10 años trabajando en tal lugar, o, no sé, ¿por qué me voy a ir ahora si no pierdo esos 10 años o esos 3 años o eso? O sea, lo vas a seguir perdiendo si seguís Sí. en algo que no te hace bien. Sí, tal cual. Bueno, otra crisis que, bueno, escuchamos mucho en el consultorio tiene que ver con las rupturas amorosas, ¿no? Si hay algo que acerca a la gente a terapia es un corazón roto. Y bueno, un poco estaba viendo esto de... Influye mucho también ahí nuestra infancia, cómo concebimos y cómo afrontamos esa crisis, los sentimientos de abandono que pueden traer cosas vividas en la infancia, ¿no? Un poco también tema de apegos. O sea, aprendimos a frustrarnos y a cómo salir de la frustración. Tal cual. ¿Te pasa? ¿Tenés mucho paciente ahí con corazón roto? Y bueno, como dijiste, es un poco eso, lo que más convoca a la terapia, entre otras cosas como el trastorno de ansiedad, pero... Bueno, pero la ansiedad es una alarma. Hay que por ver eso, es algo que nos está... Claro, ¿de dónde viene esa ansiedad? Claro. Pero quizás estas crisis, si hablamos propiamente de crisis, sucede capaz en personas que tienen cierta edad que pensaban que a esa edad ya iban a tener una familia formada, una casa propia, hijos y demás. Y también en las mujeres, que es como que se genera cierto peso, ¿no? Como personas gestantes que, bueno, tenés que ser madre, claro. Sí. Entonces, esto de voy a cumplir 30, 35 y todavía no soy mamá, ¿qué hago? Y aparece esto de preguntarse si yo llego a tal edad y no fui mamá, ¿qué hago? Algunas personas te dicen que quieren ser madres y otras personas te dicen que quieren formar una familia, lo cual es diferente y sabemos que hay posibilidades ahora de tener una maternidad en soledad, digamos, no se necesita una pareja. Pero hay que ver si se quiere. Claro. Sí, y también es esto, digo, es un deseo. Sí, o es lo esperable socialmente. Ahí yo pensaba la diferencia de otras crisis, de estas que veníamos hablando, también ahí radica en el punto de que tenés una fecha límite, ¿no? Entonces, como decís, bueno, no sé, ya estudié 5 años de carrera y bueno, está bien, me paso. O sea, puedes estudiar tercera edad estudiando con nosotros. Pero a lo que voy es, hay algo en el tiempo biológico que ahí no te da mucha chance, te apura la decisión. Sí. Por eso, son todos distintos tipos de crisis. Hay algo muy dicho, pero no por eso menos cierto, cuando se habla de que la crisis es una oportunidad, ¿no? Entonces, un poco esto que decías vos, de repente empiezan a sonar alarmas, una ansiedad, una depresión, un ataque de pánico, algo te está diciendo que no estás, hay algo que no está bien, hay algo con lo que no estás... Que no estás cómodo, que no estás cómoda. Sí. Entonces, bueno, lo mismo, ¿qué hacemos con esa alarma? ¿La escuchamos? ¿Enfrentamos lo que haya que enfrentar o la dejamos pasar? Y bueno, un poco la oportunidad es esa, ¿no? Como relaciones incluso que muchas veces no se terminan también. Entonces está en esa crisis de que la relación ya siente que no va más, pero no se quiere separar. Y bueno, y esto, ¿no? La oportunidad y bueno, ¿qué sabes? Digo, podés ser mucho más feliz quizá, podés tener un trabajo que te guste más, una relación que estés más cómodo, lo que sea. Sí, pero creo que lo que conlleva también la crisis es como el miedo a la pérdida y ahí podemos pensar un poco en esto que dijiste del apego, de cómo yo aprendí a separarme de mi mamá y mi papá o de mis cuidadores y si tuve un apego seguro, o que ya lo hemos hablado esto, ¿no? En otro capítulo, o tuve un apego ansioso, ¿cómo voy a vivir también eso? Si voy a vivir la crisis como una oportunidad o la crisis como algo devastador. Y bueno, está volviendo, ¿no? Algo está volviendo y... Algo se presenta.
y te vuelve en un momento distinto de la vida, de la maduración y quizás puede ser una oportunidad nuevamente como para trabajar eso, para ver qué pasó ahí, para entender, para perdonar, para lo que haya que hacer. ¿Vos justificás haber tenido alguna crisis de algún Lo tipo? estaba pensando, sí, obviamente soy, soy un ser humano que ha tenido crisis. Quizás lo pensé un poco cuando terminé la facultad, que tenía como muchísimas ganas de recibirme, lo sabés, pues estaba insoportable con recibirme, pero sí lo pensaba como una crisis también desde la ansiedad del querer hacer, como del querer tener mi título, querer tener mi matrícula, querer salir a atender, querer... Y que a veces, y antes de empezar a grabar hablamos un poco de esto, ¿no? Como el querer todo y no saber qué agarrar o no agarrar nada por... A mí me pasó que el primer año de recibida hice 40 millones de cursos, de formaciones, de posgrado, de diplomatura. Y ahora pienso que, obvio, el saber no ocupa lugar, dicen. Pero quizás creo que hay cosas que las hice desde un lugar de la crisis. ¿A dónde poner eso que me había costado tantos años de estudio, ¿no? Y también creo que es un poco que a veces lo hablo con mis pacientes, que nos pasa a la mayoría, no voy a decir todos, pero a la mayoría que es, uno se recibe y siente que no sabe nada. Sí. Entonces es como que terminé la facultad y dije, che, pará, siento que no sé nada, entonces tengo que empezar a buscar otras cosas y en ese estudiar, en un momento estaba agotada. Y a su vez, no me rijo por el calendario en el sentido de hacer un balance a fin de año o ponerme metas, sino como capaz me voy poniendo metas constantemente. No es que llega enero y escribo 10 metas para el año, sino que es algo que hago durante todo el año. Pero sí lo siento como que llega fin de año y me agarra como la crisis de... Le voy a poner un nombre random y que no existe. Y que, permitime que le voy a inventar. Sí, la crisis del verano. La crisis del verano. Bueno. ¿Y a qué voy con esta crisis que acabo de decretar yo sola? Bien. Durante muchos años yo trabajé como maestra integradora. Entonces, si alguien me está escuchando y trabajo de esto, sabía que es como que llegaba el verano. Claro, y yo no iba a trabajar porque trabajaba en el colegio. Y era como, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Y ya hace 1000 años que no soy maestra integradora, pero me di cuenta que me sigue apareciendo como esa sensación de, che, si viene el verano, ¿qué hago? Bueno, ahí a mí me pasa lo contrario absoluto, porque yo hace muchos años, quizás ya no tanto, pero trabajé en piletas en verano. Entonces, el verano era la temporada de, donde más trabajabas. De todo, sí, a morir. Pues al revés, como termina el verano, todo es triste, otoño. Bueno, la tuya sería la crisis del otoño. Sí, digo. También me preguntaba cuando te escuchaba, como, y un poco con esto que traías de esto de la búsqueda un poco frenética por todos lados. ¿Cuándo está el disfrute también? Porque hay algo de esto mismo de la ansiedad, o de querer buscar y estar como constantemente, y las metas, y digo, bueno, llega el verano, mirás tu libro de metas y mirás para atrás y ¿qué te suele pasar? Digo, con eso, decís, bueno, ¿estoy satisfecha o estoy agotada? Y no, ese año que metí cursos a lo loco estaba agotada. Estaba agotada. Y también es del querer hacer por las dudas, que siento que también es mucho de un momento de crisis. Y es difícil estar presente también, ¿no? Me parece. Cuando es tanto, ya uno como que no puede dedicarle el amor y la energía a las cosas, ¿no? No, me acuerdo que en una de las formaciones que hice cursaba los sábados y cursaba de 9 de la mañana a 3 de la tarde, virtual. A los 10 minutos estaba repila, a los 40 te sostenía la atención. Sí. A la primera hora y veía que eran, no sé, las 10 de la mañana y yo ya me había bajado un termo de mate y me faltaban nada más. Entonces ahí es donde también, por eso digo que a veces actuamos desde la crisis y que es re importante esto, ¿no? Como en un momento de crisis no hay que actuar, porque lo que vayamos a hacer en ese momento no va a ser en pos de nuestros beneficios, sino como que va a ser todo lo contrario, o sea, vamos a estar actuando desde la sensación de agobio o de ansiedad o de estrés, pero no es saludable. Sí, se me viene algo quizá un poco más sociológico, antropológico, pero me pasaba mucho justamente trabajando en piletas, de ver a los profes dando clase. Después en algún momento me tocó dar clase a mí también, pero lo que veía es que los profes, por ejemplo, bueno, sí, daban 15 clases por día. Entonces, ¿de qué manera? O sea, porque ahí también perdiste el disfrute en algún punto, ¿no? Y las clases obviamente no tenían la calidad, pero digo, a lo que voy es como todo este sistema en el que estamos inmersos, que la producción es
el dios, ser productivo, ser eficiente. Y bueno, ¿no? También estas elecciones también que llevan a elegir una carrera que te deja un buen paso económico. Siento que perdimos un poco una búsqueda interior ahí en eso. Cuando queremos producir, ¿qué es lo que queremos producir? Es ¿Qué que es? ya ni sabemos Claro, cómo... es bueno. como algo cíclico en la que Sí. entramos que es muy difícil salir y me pasa capaz con pacientes que también trabajan, que pueden elegir, digamos, los días en los que trabajar y demás, y que a veces charlamos como, bueno, pará, puedes dejar de trabajar el sábado, obviamente cada uno sabe la economía que tiene, pero como si podés, ¿por qué? Es porque querés generar más, pero ese generar más, ¿para qué es? Porque si trabajás hasta los sábados a las 10 de la noche, ¿en qué momento estás disfrutando de eso que trabajás? Pero también ahí, y acá se me ocurre pensar en esto de que también las crisis a veces aparecen por las comparaciones. Sobre todo en el mundo de las redes en las que vivimos, ¿no? Que vos capaz ves a alguien que tiene tu misma edad y que está haciendo otra cosa que vos no. Y eso también aparece mucho en el espacio de terapia, que es como... tal persona tiene mi edad y ya tiene esto, esto y esto y yo no, entonces si empiezo a hacer esto y esto, capaz que lo alcanzo. Pará. Y aparte todos son felices. Eso, Todos digo, tienen una vida hermosa. las redes te están mostrando un recorte de esa persona y además, ¿vos querés lo mismo que esa persona? ¿O lo querés porque esa persona te lo está mostrando con una sonrisa en la cara? Es como una zanahoria, ¿no? Como decís. Y cuando la agarrás, si es que la agarrás a la zanahoria, ¿qué haces con eso? Entonces, por eso digo, a veces es como... la comparación de un otro genera la comparación con un otro, perdón, genera como una crisis en mí. Si yo me comparo con alguien que tiene mi edad y que ya tiene determinadas cosas que yo no, aún sin saber si yo las quiero tener, ¿no? Sí. Me voy a sentir mal y voy a entrar como en una crisis y más existencial quizás, pero la puedo llevar a una crisis de la profesión, a una crisis económica, no a nivel país o mundial, sino como una crisis mía, de si empiezo a trabajar más y facturo esto y hago lo otro. ¿De qué te sirve si en ningún momento estás frenando a disfrutar? Y bueno, así empiezan las crisis, justamente, Tal ¿no? cual. Un tipo de crisis por lo menos. Me parece que en definitiva lo importante es escucharse, ¿no? Entre todo este ruido de productividad y de hacer cosas. Bueno, poder escucharse, poder darse cuenta. A veces si uno no se escucha, nada, explota por otro lado, ¿no? Explota con una enfermedad, explota con... digo, de alguna forma sale la insatisfacción y todo. Entonces, como ante estas señales de alarma, me parece que está bueno escucharlas y no hacer oídos sordos. Buscar ayuda siempre, poder hablar de estas cosas, ya sea de vuelta, ¿no? Esto que hablábamos, una crisis de evolutiva por la edad, por el momento vital, y una crisis inesperada, sea lo que sea, que nos pone en una situación de ¿qué hago? ¿No? Como todo se derrumba, todo lo que creí que yo quería, de repente no me satisface. Bueno, y ahí a preguntarse y a laburar y a buscar. Ahora que dijiste se derrumba, pensaba, yo soy muy fanática de las montañas, me encantan las montañas. Para que crezca una nueva montaña, lo voy a explicar en criollo, no soy geóloga, ni mucho menos. Crece una montaña es porque otra se derrumbó y nace una nueva montaña. Repito, ¿no? Explicado en criollo, muy criollo, de manera muy simbólica. Okay. Pero creo que la crisis es un poco eso, algo que se rompe para que otra cosa crezca, para que otra cosa aparezca de otra manera, con otra forma, con otro color, con otros agregados. Pero también es importante como saber sostenerse en este derrumbe, ¿no? O en esta crisis. No es asegurarlo al 100%, pero seguramente la vas a pasar. No quiero asegurar al 100% porque obviamente que hay casos capaz más complicados y es el caso a caso, pero digo, este tipo de crisis las que estamos hablando se atraviesan. El tema es saber cómo esperar y tener como la templanza y la paciencia para que eso pase y no tomar decisiones en un momento de crisis. Tal cual. Y aparte, habiendo ya llegado a ese punto, bueno, poder hacer una introspección un poco más importante para no... Porque también las crisis lo que nos traen es saber que no queremos, ¿no? Me cansé de trabajar me cansé de una pareja que sea así, me cansé de... Bueno, entonces es una nueva oportunidad para hacer las cosas distintas, para orientarte hacia donde querés estar. Primero hay que saber dónde querés estar, ¿no? Que no es fácil. Sí, y quizás, no sé si saber dónde querés estar, pero como aceptar que te vas a mover de ese lugar. Sí. Quizás no sabes a dónde. Pero sabes dónde no. Claro, sí. Quizás a dónde no, pero también es como esto que dijiste, a veces
a veces no, generalmente siempre es más fácil saber lo que uno no quiere que lo que uno quiere. Entonces, ya sabes que esto no lo querés. Bueno, no sabes qué es lo que va a venir, pero permitirte generar ese movimiento. Ya te moviste de ahí, ya saliste de donde estás. ¿Generó un montón de cosas ese movimiento? Sí, seguramente, pero aceptarlo. Y aprovechar. Y aprovecharlo. Porque digo, y pensando en las parejas, ¿no? Como muchas veces se repiten patrones, ¿no? Saliste, no sé, de una relación tóxica, que se habla tanto ahora, pero saliste de una relación tóxica, sufriste, y te volvés a poner con una persona igual. Digo, bueno, habrá mucho que trabajar, que analizar, que ver, que pensar, pero bueno, la idea es que de la crisis salgas hacia un lugar distinto, ¿no? Bueno, un tema súper amplio, podríamos hacer podcast de cada tipo de crisis tranquilamente, pero bueno, como introducción a la temática y como un pensamiento general me parece que está bueno, como para que lo pensemos, que las crisis que vivimos, a dónde nos llevaron, cómo las transitamos. Me parece que está bueno esto que decís bueno, que hay que atravesarlas, que van a pasar. Es importante también buscar apoyo, no encerrarse. Bienvenida a las crisis que nos llevan a lugares mejores. Muy real eso que acabas de decir. Y además, mientras que te escuchaba, pensaba, ¿no? Como, primero, bueno, de aceptar que todos tenemos crisis en algún momento, que no soy menos por tener una crisis, porque a veces también como que juega mucho con nuestra autoestima, ¿no? Como, ¿cómo me puede estar pasando esto? Capaz en personas más grandes, de mirá la edad que tengo y cómo me va a agarrar esta sensación o esta crisis de que no sé para dónde ir. Si lo pensamos, no me voy a meter en nada político, pero si lo pensamos capaz en crisis que ha tenido el país o diferentes países o desde un lugar de, bueno, reinventarse, ¿no? Mismo con la pandemia que sucedió que un montón de gente se reinventó, pero para reinventarse también tuvo que haber atravesado una crisis que obviamente no fue nada lindo para nadie. Es esto, es atravesarlo, es como, bueno, aceptar el movimiento. Sí, se me viene una frase que hay incluso en Mar del Plata como una especie de monumento de unos marplatenses que hicieron un cruce en balsa creo, no sé si de África o de España a Argentina, demostrando que podrían haber venido desde antes que Colón, ya podrían haber viajado solo con las mareas. Ellos construyeron una balsa con los materiales que tenía la gente de la época, qué sé yo, y aprovechando las corrientes volvieron desde hasta Mar del Plata o hasta Argentina. Y la frase dice, que el hombre sepa que el hombre puede. Muy bueno, me encantó. Es hermosa esa frase. Agregaría el hombre y la mujer. Sí, bueno, la repetí textual, ¿no? Pero bueno. Obvio. Sepan que pueden, ¿no? Me parece que eso es importante. Que aunque se viva con mucha angustia, aunque se sienta muchas veces que es el fin, que uno no va a salir, bueno, siempre hay luz del otro lado. Sí, y esto de, a veces está bueno pensar cuántas crisis tuvimos y dónde estamos ahora para asegurarnos de eso, ¿no? De que también pudimos, ¿A dónde nos llevaron? Que las tuvimos y salimos de eso, a veces ilesos, a veces no, pero si no fue ilesos o ilesas y nos dejaron una cicatriz, esa cicatriz habla de que pudimos también. Salimos distintos. Bueno, Javi, muchas Buenísimo, gracias. Mar. Nos vemos. Nos vemos en el próximo capítulo. Chau, chau. Adiós.